Gracias a todos los que nos acompañan a través de Zoom. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos una invitada de lujo, que es la maestra Lisette Rocío Chapa. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, hoy es la última charla dentro del seminario de la Academia de Musicología, es el segundo ciclo que ya hacemos. Gracias a todos los que están, muchas gracias a la maestra Julieta, coordinadora de la Academia de Musicología, que está aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante, que es nada menos y nada más que Silvestre Revueltas, uno de los máximos compositores de Latinoamérica y del mundo. Lisette nos va a hablar sobre la ironía, la teoría transformacional y Silvestre Revueltas. Esto conlleva algo súper interesante, ¿no? Uno de los maestros, el maestro López Cano, diría que quería saber sobre la ironía de Revueltas. Yo me imagino que es mucha. Antes de que empecemos, sí me gustaría presentar un poquito más de fondo a la maestra Lisette. La maestra Lisette es educadora especializada en teoría de la música. Egresó de la licenciatura en educación musical de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, es decir, es de casa. Y después hizo una maestría con opción en teoría en Boston University School of Music en Estados Unidos. Por 2 años consecutivos recibió la beca Fulbright García Robles para realizar sus estudios de posgrado. Misma institución que después la reconoció como miembro de la red de expertos Fulbright García Robles y panelista del Comité de Selección de Becarios. Su carrera docente la ha llevado a desempeñarse como profesora en Boston University School of Music, en el Conservatorio de Música de Celaya y la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha colaborado como auxiliar en la coordinación académica del Conservatorio de Música de Celaya y como asistente de acreditaciones y certificaciones en la Jefatura de Investigación y Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente, la maestra Lisette es integrante de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical, SATMUS, y de la Society for Music Theory, a la vez que cursa el doctorado en música, opción musicología, en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un aplauso para la maestra Lisette. Todo tiempo. Bueno, muchas gracias por tan detallada introducción. Agradezco enormemente la invitación a este seminario y bueno, antes de comenzar quisiera mencionar que este proyecto, como bien lo dijo el maestro Rodolfo, es parte de una investigación en curso para mi proyecto de tesis doctoral que estoy haciendo bajo la tutoría de la doctora Luisa Vilar Payá y también con el apoyo del doctor Roberto Kolb y el doctor Jason Yost como parte de mi comité tutor, y todo el esfuerzo es auspiciado por la Beca Nacional para Estudios de Posgrado CECITI. Entonces, la charla de hoy, como está organizada, es primero compartirles de dónde surge el tema, la inquietud para hacer esta investigación. Después les voy a hablar acerca de la definición del tema, su delimitación, etcétera, y todo lo que me está ayudando para realizar el análisis transformacional, en este caso en el ejemplo de una composición que es Janitzio, de Silvestre Revueltas, y finalizar como conclusiones con la gran lista de pendientes que nunca faltan, acerca de los pasos a seguir y con los que planeo continuar antes de mi titulación. Entonces, comencemos con justamente responder a la inquietud de dónde viene este proyecto de investigación. Este proyecto ya básicamente tiene, yo diría que 9 años de elaboración en total, porque comenzó cuando yo era docente en el Conservatorio de Música de Celaya. Daba un seminario de Silvestre Revueltas y con mis alumnos de licenciatura revisamos muchos textos sobre Silvestre Revueltas, escuchamos prácticamente un gran porcentaje de su repertorio, y antes de que nos cayera la pandemia existía el proyecto de que la orquesta de cámara tocara 8 por radio. Entonces, lamentablemente no sucedió, pero al concluir el seminario
sí varios estudiantes preguntaban, o bueno, comentaban que, bueno, sí reconocían algunos motivos coloquiales, la relación con una melodía ranchera, por ejemplo, una pirecua michoacana, algunos gestos que normalmente hacemos coloquialmente, como silbidos, es decir, para que comunicamos intenciones a través de la música. Pero a pesar de que los identificaban y entendían el significado cultural, no entendía muy bien cómo funcionaba con el resto de la música, es decir, ya con la composición, y que eso sí sentía que era una barrera para poder interpretarlo, porque les daba impresión de que sí lo estaban solfeando, lo estaban leyendo, lo estaban montando, pero al momento de quererlo interpretar como que les faltaba algo para poderlo entender de manera integral y también comunicar qué ideas les estaban inspirando estas obras. Entonces, yo cuando salí de la maestría de teoría de la música, sí me quedó la inquietud de, bueno, yo cómo puedo aprovechar mi formación hasta este momento para hacer un proyecto que ayude al desarrollo de la investigación musical en México, y algo que realmente responde a una necesidad. Entonces, este fue el clic perfecto, que respondió a esa necesidad de mis estudiantes. Tomó años hacer el protocolo, ya finalmente lo estamos trabajando. Entonces, a partir de esa inquietud es de que yo busqué encontrar una propuesta teórica, pero de una teoría que fuera sensible al contexto, es decir, que el análisis no estuviera tan concentrado en el objeto musical, sino que sí se dejara influenciar por lo que está alrededor. Y además también un acercamiento teórico donde lo diera oportunidad que lo asimétrico y lo ambiguo en la música fuera la norma en lugar de que fuera la excepción, porque hay algunas propuestas teóricas que dicen, bueno, esto funciona así en el repertorio del clasicismo, del barroco, por ejemplo, y las excepciones son deformaciones o son excepciones que funcionan, pero nada más funcionan porque la persona quien escribió esto es un genio, es una genia, y ya, ahí dejen. Entonces, hay otras propuestas que son más descriptivas y por lo tanto más flexibles, y sí tratan de crear una narrativa desde las propias características de la composición. Entonces, llevó un ratito encontrar esa bibliografía, pero ayudó para que justamente se pudieran complementar esfuerzos previos que se concentraban en la investigación de revueltas, pero sobre todo investigaciones enfocadas en su biografía, por ejemplo, cómo se cuenta la historia de su contexto, de lo que estaba pasando en un entorno social, político, etcétera. También desde la semiótica, y también incluso algunos esfuerzos analíticos desde el análisis, pero el análisis musical estaba sobre todo enfocado en parámetros que usualmente relacionamos con música tonal o música proveniente del sistema tonal. Esto es melodía, armonía, sobre todo. Y las demás dimensiones, sí, o sea, sí se hablan de ellas, pero en un nivel descriptivo realmente muy por encimito, de manera muy superficial. Realmente se concentra más en elementos melódicos y armónicos. Entonces, a mí me surgió justamente la inquietud de encontrar estas propuestas que, por un lado, en cuanto a la teoría, se enfocara en los procesos, y por el otro lado, ya en dimensiones musicales, que se enfocara en otros elementos. Porque, además, por el lado de la teoría, sí era importante, si me iba a referir acerca de estos significados, bueno, ¿cuáles teorías abarcan esos procesos que ocurren entre cuando escuchamos un fenómeno musical y otro fenómeno musical como identidades? Además, entendiendo que la percepción de la ironía depende de los procesos, es decir, que depende cuando el emisor genera ambigüedad para permitir la sospecha de que existe más de un significado, y como cuando el receptor genera las correlaciones y entiende el doble sentido. Entonces, ese proceso de reciprocidad era lo que estaba faltando en algunas propuestas teóricas, y fue así como llegué a la teoría transformacional, porque se enfoca justamente en cómo se generan esos procesos y cómo se pueden comunicar desde el lenguaje musical. Entonces, ya digamos que esa tarea estaba resuelta por ese lado. Ahora, en cuanto al enfoque en otras dimensiones para
justamente abarcar otras características de las composiciones de Revueltas, me pareció que era también necesario, sobre todo por el énfasis que hace Silvestre Revueltas hacia la dimensión del ritmo. Y esto lo podemos notar, siguiente diapositiva, a través de sus escritos. La cita que tenemos ahí pertenece al libro Revueltas por él mismo, y es una cita muy famosa dentro de de la comunidad que investiga acerca de Silvestre Revueltas, pero es muy esclarecedora en el sentido de que retrata sus intenciones, pero también lo que entiende que es importante en cuanto a la música. Le voy a dar lectura. Dentro de mí existe una interpretación muy peculiar de la naturaleza. Todo es ritmo. El lenguaje del poeta es el lenguaje común, todos lo entienden o lo sienten. El del pintor es el color, la forma, la plástica. Solo el músico tiene que refinar su lenguaje propio. Para mí, la música es todo aquello junto. Mis ritmos son pujantes, dinámicos, táctiles, visuales. Pienso en imágenes que son acordes en líneas melódicas y se mueven dinámicamente. Por eso, cuando se posesiona de mí la necesidad de dar forma objetiva, gráfica a esos ritmos, sufro una conmoción biológica total. Entonces, lo que nos está compartiendo Silvestre Revueltas por su puño y letra es que para mí el ritmo es importante. Esto choca con las expectativas tonales en cuanto al énfasis en la melodía y en la armonía. Y además, algo muy interesante es que él menciona que sus ritmos son pujantes, dinámicos, táctiles. Entonces, a partir de ahí, dinámicos, ya nos está enfatizando que para él precisamente es importante el movimiento, el proceso. Entonces, con mayor razón, a mí me interesó buscar una alternativa para poder hablar acerca del ritmo desde una base analítica que se enfocara, insisto, en los procesos. Y no soy la única que habla acerca de este énfasis, también musicólogas, como Yolanda Moreno Rivas en su publicación del 89 y Talía Jiménez Ramírez del 2002 coinciden en que el ritmo es un elemento clave para la integración del texto revueltiano. Entonces, es así como llegué al título de mi tesis de doctorado, que ahorita va a aparecer en pantalla en unos momentos. Estamos duplicando la... Déjame que no vuelva a compartir. Ok. Desde presentación, ¿no? Sí, déjame nomás que pase. Vale. Listo. Entonces, el título de mi tesis doctoral es La ironía desde las transformaciones rítmicas en las composiciones collage de Silvestre Revueltas. Y el objetivo de este proyecto justamente es interpretar la relación de las transformaciones rítmicas con la percepción de la ironía en las composiciones collage de Silvestre Revueltas. Entonces, para poder cumplir con este objetivo, siguiente, es que escogí estos 3 libros como mi marco teórico, es decir, mi biblioteca de confianza. Porque, por un lado, el libro de Silvestre Revueltas de Roberto Coll se publicó recientemente en el 2023, el nombre completo es Sounds of a Political Passion, desde sus escritos relacionados con lo que ya les he comentado, la bibliografía, la historiografía, me ayuda a abarcar el contexto, cómo se ha interpretado ese contexto desde nuestro paradigma en este momento, y además a partir de un análisis semiótico muy, muy detallado y también muy narrativo. Entonces, me ayuda justamente para hacer las conexiones con el significado cultural. Por otro lado, el libro que tienen ustedes lo están viendo de su lado izquierdo, que es el libro como rosa mexicano, es rojo, pero bueno, ahí se ve rosa mexicano. Es del año 2000, se llama Irony, Satire and the Grotesque in the Music of Shostakovich, publicado el año 2000 por Esti Sheinberg.
Este libro funciona como bisagra con el siguiente, que es el de Jason Yost, Organized Time, porque el libro de Scheinberg hace un análisis o toma en cuenta los análisis semióticos, narrativos también, pero los arma en paralelismo con observaciones formales, estructurales y alrededor de la música de Shostakovich, justamente para llegar a un criterio de técnicas y procesos que pueden señalar la existencia de ironía en la música. Esto como una manera de expresión de esa ironía, y no nada más se concentra, aunque el libro esté dedicado a Shostakovich, también abarca música de Mozart, Mahler, etcétera, para hacer justamente esas comparaciones de cómo se exploró en el siglo XVIII y cómo llega hasta Shostakovich. Y el otro libro que les comentaba, que por eso funciona como bisagra, es el de Organized Time de Jason Yost. Ese es su libro de teoría transformacional, pero su propuesta es partir de estructuras temporales, que es de lo que hablaremos hoy, que nos va a servir para comunicar comunicar aquello que estamos escuchando y también percibiendo como ironía de manera gráfica y ya enfocada en elementos musicales. Y bueno, esto fue publicado en el 2018. Y sí, quienes me están revisando mis avances son los autores del libro de Silvestre Revueltas y el libro de teoría transformacional, que es el Organized Time. Entonces, gracias a estos libros, siguiente diapositiva, es que pude seleccionar, por un lado, el criterio estilístico de Scheinberg, porque él, abarcando estrictamente características de la composición, él menciona que depende de tres procesos: que percibamos yuxtaposición, incongruencias y discontinuidades. Que estos sean los únicos indicadores, desde luego que no. O sea, hay otros que están más relacionados con la biografía del compositor, etcétera, que sí son pertinentes ya al momento de conectarlo con el contexto, pero en una etapa del análisis musical donde estamos explorando qué es lo que estamos escuchando, esto es lo que tiene un mayor peso. Y atrás de estos procesos hay otras técnicas, como lo es también el identificar irregularidad y fragmentación. Cuando encontramos, por ejemplo, que algún gesto melódico que normalmente escuchamos hacia un gesto cadencial, como es el pam pam, bueno, que eso lo escuchemos ya dentro de una pieza tonal y que lo asociemos con el final, de repente lo pone en medio y aparentemente como una conclusión, pero resulta que la música sigue y todavía no se percibe como final. Es ese tipo de incongruencias, y gracias a esa irregularidad que podemos hablar de que ahí lo podemos anotar de manera incluso retórica. Y también tomé en cuenta la definición de collage de Burkholder, publicada en el 2001 en el New Grove, que habla acerca de que es muy importante encontrar la ensambladura diversa dentro de la composición para considerar que es collage, y que esta ensambladura diversa se da entre los elementos musicales que provienen de sistemas y contextos distintos. Esto es distinto a si escuchan, por ejemplo, un popurrí o algunos de estos arreglos que incluyen melodías de otras canciones, que pues sí, por su oído identifican que hay una polifonía, que mientras está la melodía principal ocurre una secundaria que me remite a otra composición, o que le da o cambia el significado de toda la idea musical, pero todavía se oye que pertenecen a la misma tonalidad o que incluso van con el mismo compás. Entonces ahí sí hay un empalme, pero que queda armado muy bien porque mantienen esa concordancia o esa armonía. Esto no va a ocurrir en el collage porque vamos a encontrar melodías bitonales, es decir, una puede estar en la mayor y la otra puede estar en si bemol mayor, por ejemplo. O que encontremos que a nivel de métrica una va por un lado, otra va para el otro lado y no llegan realmente a coincidir en algún punto. Entonces, eso es a lo que Burkholder va a estar llamando collage. Ahora bien, hago aquí la nota de que lo que estoy presentando es el marco conceptual que nos va a ayudar a hacer la relación con esta sensibilidad en cuanto a identificar que da la sensación de ironía y la conexión con los motivos coloquiales, el significado cultural. Sin embargo, ya a nivel de metodología es
no es tal cual el proceso que seguí para hacer el análisis. ¿En qué sentido? No busqué primero en los libros qué es ironía, qué es collage. No me eché primero el libro de Scheinberg sobre ironía, sino que yo sabía que relacionaban a Janitzio, que es la composición que vamos a analizar, por oídas de mis maestros, que decían, es que ese es un ejemplo de ironía. Bueno, sí, o sea, sí suena irónico por ciertos gestos que con fines académicos, lo menciono así, hay mentadas en la música y esos son los motivos de la mentada, así ya se le conoce. Pero más allá de esa intención en el motivo, pues hay todo un armazón que está ayudando a que se escuche como ironía. Entonces, como metodología, yo siempre comienzo con la audición de muchas grabaciones, muchas versiones de Janitzio para hacerme un metarecuerdo de la música y a partir de ahí yo pueda filtrar qué estoy interpretando como armonía. Y tengo un mega Excel de todas las grabaciones que escuché con las notas de yo escucho ironía aquí, yo escucho ironía aquí. ¿Por qué? Porque además conforme más vayamos escuchando una grabación, más nos vamos enviciando, o sea, ya no es una escucha fresca. Por eso es importante registrar todo en el momento. Y ya a partir de ahí fue que aterricé mis observaciones analíticas tanto con la teoría transformacional y ahora sí con la lectura de otra bibliografía, pero yo ya tenía un punto de arranque de que, bueno, esta es mi interpretación y ya puedo compararla con lo que se ha escrito acerca de la ironía, con lo que se ha escrito acerca del collage, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a continuar ahora con el criterio de la teoría transformacional. Como comentaba en la introducción, es importante conocer que la teoría transformacional es ante todo una teoría descriptiva y matemática. ¿Por qué hablamos acerca de descriptiva? Que el énfasis es contar cómo estamos entendiendo un fenómeno musical a través de nuestra escucha. Contrario a una teoría prescriptiva, que ese tipo de teorías lo que hacen es decir, yo entiendo la música de esta forma, puede funcionar de acuerdo a este sistema y la teoría me va a ayudar a crear a partir de ese sistema. Las teorías descriptivas son distintas en cuanto a que se acercan más hacia el fenómeno de la escucha, más que desde el proceso de composición. Y esto no porque los dos estén peleados como procesos, sino porque desde un acto descriptivo se acerca más hacia lo que el oído interno está captando, distinto al proceso creativo de alguien que está generando música, que después de todo llega un punto en el que también se vuelve escucha, al reflexionar cómo está funcionando, qué propiedades tiene esta identidad musical, sus funciones, etcétera. Simplemente son categorías que nos ayudan a entender que mientras una te dice cómo va a funcionar la música, la otra te ayuda a decir yo escucho que la música funciona así. Y es matemática porque, recuerden, el énfasis con la teoría transformacional es el enfoque en los procesos, en modelizar esos procesos. Y para poder transmitir las acciones que conforman esos procesos es que se usan las matemáticas. En concreto, esta propuesta viene de David Lewin, quien usó funciones matemáticas para relacionar los objetos musicales en las metáforas del espacio y a través del uso de funciones que retratan justamente acciones que nosotros escogemos o nosotras también para decir esto está pasando por estas acciones para poder llegar hacia la otra entidad musical. Y lo publicó en su libro, que es casi que la guía en la teoría transformacional, que es la Generalized Musical Intervals and Transformations del año 1987. Desde luego que ese es el punto de partida para muchas propuestas de tipos de teoría transformacional. El que yo uso es una de ellas y es el que propone el doctor Jason Yost a partir de las estructuras temporales, que ahorita es lo que vamos a comentar. Y finalmente es importante aclarar que dentro de la teoría transformacional, entonces, una transformación se va a entender como el acercamiento donde el enfoque yace en las relaciones entre los objetos musicales en lugar de los objetos en sí. Es decir, que esto, ojo, no quiere decir que el análisis por identidades y funciones que se concentran en el objeto musical sea malo.
va a tener sus propios objetivos, pero aquí lo importante es más bien el resultado que nos da el decir qué es lo que está ocurriendo entre esta identidad o función y esta identidad o función, para que yo lo pueda entender así, como un cambio de estado o una permanencia de estado. Y entonces, la acción comprendida desde la persona analista, en este caso, yace con el propósito de conectar entre sí y a sí mismos elementos de una colección de entidades musicales, a la cual se denomina un conjunto o set. Es decir, que... Sí, un cumpleaños. ¿Qué? Ok. Que si bien, o sea, en la teoría transformacional, estas transformaciones, parte desde la acción de este analista de conectar estos elementos, la colección va a ser de lo que a ustedes se les ocurra. Es decir, puede tratar de intervalos, puede tratar de acordes, puede tratar de texturas. En mi caso, yo me concentro en incluir figuras rítmicas, métrica, también unidades formales, pero dentro de la teoría transformacional, así que todas y todos son bienvenidos. Esto lo que da como resultado es que la metodología siga dos ejes importantes. Por un lado, la actitud transformacional. Estos dos ejes son mencionados por Stephen Rings en su libro Tonality and Transformations, Tonalidad y Transformaciones, donde menciona que para hacer un análisis transformacional no nada más parte de seguir paso 1, paso 2, paso 3, y te equivocaste si llegas a un paso 3B, regrésate al paso 1, cosas así, sino que implica que un cambio de actitud en la persona, es decir, que esté abierta a concentrar el análisis en los procesos, porque es quien va a recordar e interpretar las relaciones entre los objetos del fenómeno musical. Entonces aquí ya hablamos de que hay un cambio de paradigma, porque ya se incluye no nada más al proceso musical, sino también a la persona que está ejerciendo el análisis o practicando el análisis, y por lo tanto esas conclusiones se transforman en pensamientos transformacionales que van a tener dos vías de comunicación. La primera, el sistema de intervalos generalizados. El término más, digamos, conocido son los GIS, pero es por el nombre en inglés, General Interval System. En este caso ya estamos proponiendo la traducción al español, y también por redes transformacionales, que básicamente son bonitas y ilustrosas y atractivas gráficas. Entonces, con esto en mente vamos a continuar con el primer ejemplo, que es Janitzio. Entonces, como hablamos de que es un análisis que es sensible al contexto, vamos a partir desde el contexto que nos da las palabras de revueltas. Que igual, esta es una cita muy famosa, porque no nada más porque se refiere al lugar de Janitzio, a la composición, que fue hecha en 1900. Hay dos versiones. Es la versión con la que vamos a analizar, es del año 1936, pero hay otra versión de 1933. La que más circula es la última, la del 36. Y entendiendo que por sensible al contexto no es nada más el contexto local de la figura del compositor o la compositora, desde luego abarca más sobre su estética, influencias, relaciones estilísticas, etcétera, pero para la etapa del análisis vamos a considerar lo que dejó escrito el compositor acerca de esta obra, y que muchas y muchos musicólogos han interpretado que ya a partir de ahí hay una señal de que ya hay una intención irónica. Voy a dar lectura. Es una isla de pescadores que arrulla el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro es feo. Los viajeros románticos y sentimentales lo han embellecido con besos y música de tarjeta postal. Yo, para no ser menos, también pongo mi grano de arena en un infinito anhelo de gloria y renombre. La posteridad agradecerá, sin género de duda, estos esfuerzos pro turismo. Entonces, bueno, ya aquí podemos, si nos guiamos por los procesos de Scheinberg, algunas coincidencias con lo que él menciona. ¿En qué sentido? En que comienza diciendo, es una isla de pescadores que arrulla el lago de Pátzcuaro. Un arrullo es algo tranquilo,
Es algo que, bueno, hay ciertos arrullos medio irónicos de Shostakovich y otros que pueden sonar medio tétricos, pero es por ese juego de sentido, con algo que tiene una métrica de pam, 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 es decir, que está meciendo, que es algo tranquilo, de preferencia pues algo apacible, y inmediatamente tenemos el contraste, el choque con el lago de Pátzcuaro es feo. Entonces ahí ya hay una discontinuidad del sentido. Y por otro lado, también tenemos la discontinuidad en cuanto al ritmo de la escritura, de las oraciones, porque ya hay una presencia de fragmentación. ¿En qué sentido? En que primero todo el texto es de corrido. Es una isla de pescadores que arrulla el lago de Pátzcuaro. El lago de Pátzcuaro es feo. Los viajeros románticos y sentimentales lo han embellecido con besos y música de tarjeta postal. Yo, para no ser menos, también pongo mi grano de arena en un infinito anhelo de gloria y renombre. La posteridad agradecerá, sin género de duda, estos esfuerzos pro turismo. Está cortado el discurso. Entonces, ya a partir de ahí podemos entender cómo estas técnicas y procesos nos están señalando una expresión de ironía que se está compartiendo también con la música. Vamos con el siguiente. Entonces, ahora sí, vamos de lleno con los ejemplos musicales. Vamos a comenzar con el tema inicial de la exposición, entendiendo que Janitzio es una composición tripartita. Consiste primero en una exposición, luego un medio contrastante y termina con una recapitulación. Y vamos a escuchar los primeros 18 compases. La grabación es a cargo del director Eduardo Mata y la Sinfónica de Londres. Adelante. Bien, si nos guiamos por un análisis convencional en términos tonales, podríamos decir, por ejemplo, en el criterio de William Kaplan de funciones formales, que este es un tema de tipo oración o sentence, porque tenemos primero una frase de presentación en los primeros 8 compases, que es el pam 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 pam. Y después tenemos la respuesta desde una frase de continuación que repite algunos motivos rítmicos, pero no del todo en cuanto a la armonía y desde luego otras texturas, y va a terminar con el fragmento cadencial, que son los últimos dos compases. En ese sentido, tenemos una distribución de primeros 8 compases, como decía, frase de presentación, luego frase de continuación, fragmento cadencial. Vamos a comenzar con una prolongación de la tónica, que es básicamente los primeros 4 compases, y después ya comienza la progresión pasando por una tonización de la dominante, llegamos a la dominante y finalmente vamos a resolver hacia un final que realmente es evadido por la presencia de un acorde de 6º grado, una submediante, aunque ahí genera un poquito de ambigüedad porque el fa sostenido no está tan reforzado como si lo está el acorde de la mayor, y aunque tenemos también un gesto muy característico cadencial que es el pam pam. Ahorita no me estoy deteniendo tanto porque estoy abarcando observaciones que serían de acuerdo a un criterio tonal. Y eso sí nos da cierta información de esas identidades y funciones, pero no nos contesta, por ejemplo, que el fragmento cadencial sea tan compacto en proporción con lo demás y que a nivel de figuras rítmicas esté alejado del resto de la textura de la composición. ¿Eso qué información nos da o cómo lo comunicamos o interpretamos con los demás agrupamientos? También la primera frase de presentación que les comentaba, el pam 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 pam, se prolonga y se junta con el inicio de la frase de continuación. Ahí tenemos un fenómeno de edición, pero eso a nivel del ritmo, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, es por eso que acudimos a esta siguiente diapositiva. Hacia el uso de este tipo de gráficas, que estas gráficas se les conoce como gráficas MOP, por sus siglas en inglés, que el significado es Maximal Outer Planar Graphs. Y el fragmento con el que vamos a trabajar de inicio, como pueden ver, es el regreso del tema inicial, pero en la recapitulación.
Y esto ya genera una pregunta, porque esta repetición es mucho más concisa, más regular que la que escuchamos al inicio de la obra. Entonces ahí ya genera preguntas de por qué al inicio el tema lo presenta como la melodía principal, como algo irregular, con elisiones, y deja en cambio la versión más clara para casi el final de la pieza, es decir, una vez que ya pasó exposición, también medio contrastante, y justamente al inicio de la recapitulación. Esto corresponde a los compases 239 a 246, y aquí tenemos una reducción solamente de la melodía principal de esa frase con su acompañamiento de ostinatos. ¿Escuchamos el audio? Y ya de ahí sigue otro desarrollo musical. Lo único que está repitiendo es nada más el inicio, que es esa frase de presentación. Ahora, a estas gráficas MOB, que como pueden ver son bidimensionales, estas son las que expresan la comunicación de la estructura temporal, y parte justamente indicando de dónde a dónde va a ir mi duración, es decir, qué es lo que voy a seleccionar para comenzar a compartir mis observaciones analíticas. Entonces, la metodología que vamos a revisar ahorita es la forma de cómo leer esas gráficas MOB, una vez que el análisis ya está realizado. Vamos a ver otra metodología que es, ahora sí, cómo le hago para escribir las gráficas MOB. Entonces, la lectura, como pueden observar, sí está comenzando desde la dimensión formal, porque es la dimensión que nos ayuda a hablar acerca de los procesos, que está en conexión, como veremos más adelante, con la dimensión rítmica. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos como paso 1 va a ser mi arista fundamental, es decir, mi línea horizontal que indica dónde comienza el análisis, dónde termina el análisis. Y esto coincide con, a nivel de dimensión formal, decir que esto abarca mi frase de presentación. La siguiente, lo que es el paso 2, es el siguiente nivel jerárquico, y donde yo voy a hacer la división es donde es justamente el punto, el vértice, el nodo, donde yo identifique dónde está comenzando algo nuevo o dónde se está repitiendo algo que yo ya escuché. En este donde se está repitiendo algo que ya escuché y que me está recordando lo que ya había escuchado, por lo tanto, al inicio. Entonces ahí ya puedo marcar un nivel jerárquico a nivel de dimensión formal, por eso tenemos la primera arista que va hacia abajo, que es de la idea básica, abarca los primeros 4 compases, y la siguiente arista que va hacia arriba, que es la repetición variada, los siguientes 4 compases. En el paso 3 es la siguiente división jerárquica, que por lo tanto compete al nivel de los motivos, y finalmente el siguiente nivel, paso 4, sería ya el nivel de los gestos melódicos o gestos motívicos. Y aquí sucede justamente la mezcla de la dimensión de forma y ritmo. ¿Esto por qué? Porque si nosotros solfeamos a partir de la organización métrica que escuchamos, que percibimos, que sentimos, entonces nos daría como resultado no necesariamente la indicación de compás que tenemos en la partitura de 3 octavos, porque lo podemos batir de esta forma. Pam, 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 pam. ¿Cuál compás es? 2 octavos, correcto. Entonces, el poderlo agrupar así implica, sí, felicidades, implica la existencia de un hipermetro. Y es lo que tenemos, de hecho, señalado abajo de la gráfica del paso 4, en esa línea temporal que no es parte tal cual de las gráficas MO, pero nos ayuda a observar cómo está dividiéndose esos bloques en 2 unidades de 12 octavos. Entonces de ahí que parta de que la estructura temporal en realidad es una metáfora que nos ayuda a comunicar esos agrupamientos. No es la medición exclusiva de la corchea, de la negra con puntillo, etcétera, sino es cómo yo estoy agrupando lo que estoy escuchando, pero desde mi narrativa, desde mi percepción de la historia que quiero contar, desde mi escucha. Ahora bien, lo que vemos hasta abajo justamente ya es la parte de expresión de la transformación.
como hablábamos acerca de los procesos, de los procesos que ocurren de una entidad a otra, esto se refleja desde la flecha curva que tenemos que está señalizando una dirección del primer compás de 12 octavos hacia el siguiente, es decir, de la idea básica hacia la repetición variada. Y lo que tenemos abajo entre paréntesis son las dos acciones que se ejecutan y que nosotros percibimos que se están llevando a cabo para llevarnos del primer 12 octavos al siguiente 12 octavos. La acción, que ahí se ve muy pequeña, pero créanme, dice +1, es la operación, que esto quiere decir que lo que escuchamos en los primeros 4 compases se va a repetir una vez. Es decir, que se está proyectando hacia los siguientes 4 tiempos dentro de la idea musical. Y finalmente la otra operación que dice por 1, esto quiere decir que la duración que tuvo esos primeros 4 compases va a ser exactamente la misma en la repetición. Es decir, lo que dure, por ejemplo, si dura unos 30 segundos los primeros 4 compases, van a durar otros 30 segundos esos siguientes 4 compases. Esto para justamente hablar de que hay como una copia exacta de la primera parte de la idea musical. A esta copia exacta se le conoce como la transformación de proyección, porque una primera idea se está proyectando hacia lo que sigue de la música. Y de ahí que tengamos, por ejemplo, la dirección de la flecha para decir que va para allá. Igual, dependiendo de cómo escuchemos la música, también la flecha puede ir hacia otra dirección. No es necesariamente que nada más vaya hacia el frente. Eso ya es extra, comentario extra. En cuanto a esa transformación de proyección, es lo que encontramos en este intervalo temporal, que es como se le menciona ya al conjunto de operaciones que están entre paréntesis. Y dentro de la metáfora del tiempo y del espacio musical, esta proyección va a tener su análogo en los procesos, que es el proceso de repetición. Es decir, por un lado tenemos la fase de que ocurre la proyección, y eso dentro de una narrativa que puedo contar como historia, puedo hablar de que pasó una repetición. Y que esta repetición puede ser una repetición variada o no. En este caso, si tiene ahí la etiqueta de repetición variada, es por las diferencias melódicas y armónicas. Pero ya hablando en cuestión de métrica, de figuras rítmicas, sí hay una correspondencia muy cercana. Entonces, de ahí que por eso se coloque en la parte media del triángulo de mayor jerarquía, repetición. Ojo, no significa que solamente se van a escribir ahí los procesos, que nada más vamos a escribir el proceso de un nivel jerárquico. Pueden escribir ahora sí, los que ustedes quieran, dependiendo de aquello que quieran comunicar a través de su análisis. Puede ser de cualquier nivel jerárquico. Siguiente. Ahora, como les decía, no, la anterior, esa, sí. Lo que vimos es la metodología de lectura. Esta es la metodología de trazado. ¿Cuál es la diferencia? Que está comenzando por el ritmo. Es decir, cuando yo estoy analizando la partitura, ya una vez que la escuché 1001,800 veces, entonces ya tengo más o menos una noción de cómo voy a marcar mi hipermetro. Entonces se trata de confirmar o a la vez modificar lo que yo más o menos ya había sentido o percibido en cuanto al paso del tiempo en la música. De ahí que esté comenzando por el batimento de 12 octavos y a partir de ahí ya se abra dimensiones más amplias para conjugarlo con la dimensión formal, y el paso 4 básicamente es el mismo que el de la metodología de lectura. Entonces, si comparáramos, ahorita no lo vamos a hacer, pero si comparáramos las dos gráficas MOV, notamos que el paso 1 y el paso 4 son exactamente lo mismo. La diferencia es que en la metodología de lectura arrancamos por una unidad formal, que es la frase de presentación, y en este caso, como estamos arrancando del ritmo, es decir, de hablar del tiempo musical, por eso arrancamos con el punto de inicio y el punto de fin, antes de que empecemos a poner cualquier cosa, porque ahí yo ya veo de que, bueno, a partir de aquí voy a empezar mi batimento cuaternario para ver cuál métrica le está quedando, o si encuentro que no está coincidiendo con lo que yo creía, marco a 1 y a partir de ahí, bueno, ya empiezo a jugar con las métricas hasta llegar a la dimensión formal. Vamos con la siguiente.
Entonces, a partir de lo que observamos, podemos regresar al inicio de la exposición, que es justamente esta frase, la misma frase de presentación con la que iniciamos. Este es un extracto del compás 1 al 10. Nos vamos a concentrar en cómo es la gráfica MOP de esa frase de presentación y su relación con la frase de continuación, porque ahí notamos que tienen un cambio de orientación en cuanto a la inclinación. Eso es justamente para comunicar que hay una elisión. Entonces, que los vértices de inicio de cada una de las dos gráficas, la de frase de presentación y frase de continuación, sí están alineadas, pero lo demás no, justamente para indicar que la primera jerarquía de la frase de presentación va a ir para abajo con respecto al inicio de la frase de continuación, que esa es la nueva, esa es la que va a tomar la guía de cómo continuar la lectura de las gráficas. Y la variación que tenemos en cuanto al intervalo temporal, ahí se ve muy pequeño, pero entre paréntesis viene más 1 por 5 cuartos. ¿Por qué? Más 1 porque igual se repite una vez lo primero que escuchamos. Y más 5 cuartos, bueno, creo que va a ser complicado que me pare, pero si notamos la última arista de mi gráfica de los últimos 12 octavos dura un poquito más que la anterior. Entonces es para justamente notar que esa última arista no dura lo mismo que su par en la primera estructura cuaternaria, por lo tanto está abarcando casi podríamos hacer la analogía de está abarcando 5 compases en lugar de 4, para hablarlo más rápido. Entonces vamos con la siguiente. Y esa es la razón por la cual no usamos como referencia el inicio de la obra, porque es irregular, pero gracias a los sistemas de intervalos generales es de que podemos comunicar el por qué es irregular, el por qué ya nuestro oído al inicio se está normalizando estas ambigüedades, estas irregularidades para concentrarlas en una idea de estilo que vamos a concebir dentro de la obra, y porque probablemente si nosotros escuchamos el regreso del tema inicial de manera ya un poco más regular en la recapitulación, o nos pase de largo o realmente no cause tanto impacto por todas las versiones que se muestran dentro de la exposición, como es esta, que esta es otra versión del tema inicial, pero ahora sí vamos a explorar cuál es su relación con una contramelodía de motivos coloquiales. ¿Escuchamos? Muy bien, entonces esa contramelodía el doctor Roberto Colbo relaciona con el pregón. Y aunque la yuxtaposición no sea inmediata, es decir, que la frase de presentación del tema inicial ocurra al mismo tiempo, sí hay una discontinuidad, incluso en términos tonales. No nos vamos a concentrar ahorita en eso. Ahorita en lo que nos vamos a concentrar es en la repercusión que tiene esa contramelodía para la organización de las estructuras temporales de forma y de ritmo. Entonces, las flechas que tienen de la partitura hacia la gráfica MOP son justamente unas flechas guía. No es parte de la propuesta de Jason Yost, yo las estoy incluyendo como medio didáctico y también para que no me pierdan la presentación. Entonces, a partir de esta guía es de que podemos comentar que, bueno, la idea básica mantiene el mismo contorno, el mismo diseño que todas las versiones que ya escuchamos, que ya vimos cómo se trazan las gráficas MOP, pero en cuanto entra la contramelodía, ahí sí ya es otra historia. ¿Por qué? Porque por el lado de las unidades formales tenemos una extensión. De ahí que el último tiempo 3 y tiempo 4 se vean más amplios y tengan otra subdivisión binaria. Y esto se refleja desde el intervalo temporal, porque tenemos otra vez la operación de más 1, porque igual se está repitiendo una vez, pero con la diferencia de que la duración va a ser distinta y ahora es por 3 medios.
Esto se puede notar en la gráfica porque si tomamos como punto de partida la primera estructura cuaternaria, notamos que sí, o sea, el nivel más bajo podemos seguir las aristas de primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo y cuatro tiempos. Pero en el siguiente nivel jerárquico se divide en dos aristas, o sea, uno que está abarcando tiempo 1, tiempo 2, el otro tiempo 3, tiempo 4. Y la siguiente repetición, ahí notamos que tenemos la misma distribución del tiempo 1, tiempo 2, pero lo que sigue va a durar el doble. Sería 3, 3, 4, 4. Eso hace que se extienda y por lo tanto ya no tenemos un medio y dos medios para hacer un entero, sino tenemos un medio, dos medios y la extensión de tres medios. Entonces ahí realmente ya no hay tanto una organización cuaternaria, sino más bien una organización ternaria, pero es justamente por esta extensión. Entonces eso es a nivel formal, que implica que exista otro nivel jerárquico, a pesar de que sí está manteniendo es una distribución que coexiste entre 4 y 3 en ese sentido. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, a nivel rítmico tiene otra consecuencia, porque si bien sigue el batimento, es decir, de un compás cuaternario, ahora el inicio de la melodía ya no va a coincidir con el primer tiempo para que sea un inicio tético, sino que va a cambiar su punto de partida y ahora va a ser a partir del tercer tiempo. Esto quiere decir que ocurre una disyunción, una separación entre las dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de forma sí está manteniendo esta organización que todavía se puede percibir como de 4, aunque tenga esta extensión de nivel jerárquico, pero en cuanto al ritmo ya sí está cambiando el tipo de inicio, entonces sí hay un desfase entre las dos dimensiones, y esta técnica de disyunción genera justamente el proceso de yuxtaposición y de discontinuidad, que son dos procesos dentro de la lista de criterios estilísticos de Scheinberg. Siguiente diapositiva. Ahora, así es como se ve ya toda la gráfica MOP de todo el pasaje entero. No va a haber tiempo para detallar bien qué significa cada uno de estos elementos, pero sí notamos que nos ayuda sobre todo a comunicar los momentos de edición, también unidades que están funcionando. Por ejemplo, lo que se ve en negritas de intro es cuando están comenzando antes los ostinatos, que las ideas básicas de la frase de presentación, y la línea que se ve más fresa como doble es lo que indica que hay una repetición pero distanciada por la presencia de esa introducción de los ostinatos, y eso se repite hacia el final, justamente donde tenemos las elisiones, y ahí es para mostrar hasta dónde abarca la disyunción. Prácticamente se mantiene durante casi todo el pasaje hasta el fragmento cadencial. Creo que hay un audio, si lo podemos escuchar. Voy a empezar Hay una disculpa por no cortarlo a la partitura antes, pero esto es para que tengamos una idea, o sea, de dónde venimos en cuanto a textura. No va a dar tiempo de comentarlo, pero básicamente igual, aquí lo importante también es notar que lo que sí va a permanecer, y esto da pie a la definición de estructuras temporales, son las aristas fundamentales, porque están haciendo un corte, la metáfora de un corte dentro del espacio y tiempo de la música para que podamos compartir las reflexiones. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos con el último ejemplo, que en esta parte vamos a comenzar emulando la metodología que les comenté al inicio. Vamos a escuchar la séptima sección, que es el final de la exposición. Adelante. De acuerdo.
Entonces, la forma de esta séptima sección es de un palíndromo. ¿Alguien sabe qué es un palíndromo? Sí sabes, dilo. Es que la vez escuché que era una palabra que se escribe de igual manera de escrita derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿no? Frase. ¿Una frase? Tiene que ver con el juego del retrógrado, ¿no? Ajá. Exactamente. En este caso, palíndromo se refiere a una analogía con el cambio de orden. Es decir, que comienza con un fragmento musical que normalmente se usa al final, continúa desde luego con una sección media y termina con un fragmento que normalmente se usaría al inicio. Exacto, de un tema. Y en este caso es el tema inicial, la frase de presentación que hemos estado escuchando en todos los ejemplos. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, lo que tenemos en pantalla y con lo que vamos a comenzar es justamente en cómo se está armando este final de este palíndromo, que es de nuevo la presencia de este tema inicial, pero justamente la gráfica MOB lo que nos ayuda es a comunicar cómo se va desvaneciendo esa idea a través del recorte de esa frase de presentación, que va pasando por el oír lo que ya hemos estado escuchando en los otros ejemplos, pero que poco a poco se va reduciendo, y esto se observa directamente en las gráficas de forma. ¿Por qué? Porque la primera estructura cuaternaria es la misma, luego tenemos una repetición de esa estructura cuaternaria que corresponde a la repetición variada, y la siguiente presentación que coincide con el segundo pentagrama. Ahí notamos que ya no hay una estructura cuaternaria, sino es una estructura ternaria, y finalmente termina con ese recordatorio de la anacruza, pam, pam, y que esa es una estructura binaria. Entonces, para eso justamente nos ayudan estas gráficas para modelizar ese tipo de cambios en los agrupamientos y hablar acerca de cómo coinciden con algunos procesos. En este caso hay un proceso nuevo que se llama movimiento. Jason Just habla acerca de este proceso como un proceso donde se va cortando la idea, pero normalmente es usado para indicar aceleración. Incluso en algunos ejemplos, o sea, se va cortando, pero como si quisieran expresar una carrera o algo por el estilo, aceleración en este caso. Y lo que estamos escuchando es un cambio de sentido gracias al ritardando, al pianissimo, que más bien parecería tener una intención de morendo, es decir, de que va muriendo la idea. Entonces, eso es parte de una incongruencia en cuanto a las expectativas, lo que se relaciona con el proceso de movimiento, y aquí como lo escuchamos como un desvanecimiento, porque ya va concluyendo la idea. Y eso, desde luego, que tiene implicaciones a nivel de la estructura rítmica, porque al momento de que, si comparamos el inicio de la presentación del tema inicial, es decir, cómo arranca con la anacruza, con cómo recuerda la anacruza en ese tercer compás del segundo ejemplo, donde está la repetición de las claves en ese tercer compás, que escuchamos el pam, pam. Ahí realmente se emula la anacruza, pero métricamente no funciona como anacruza, sino más bien incluso como una especie de anticipo. Entonces, esa variación va a repercutir en que las aristas no duren lo mismo en el ritmo, y de ahí que en las proporciones que tenemos escritas abajo, esos dos numeritos que aparecen, el primero esté escrito 3:1, es decir, que una arista va a durar 3 negras y la última arista va a durar 1 negra. Y esto lo que comunica es que las demás sí van a tener ese valor equivalente de 3 corcheas a 3 corcheas, solamente en este caso vamos a tener el cambio. Esto también nos habla acerca de la libertad que tiene la teoría transformacional en cuanto a que no necesariamente todas las aristas van a tener el mismo significado. Ustedes eligen qué les funciona mejor para comunicar su análisis, si es por corcheas, por negras, etc. Lo importante sí es mantener la congruencia en el uso de la colección o del set, que sean puras negras, que sean puras corcheas, etcétera, etcétera. Y justamente eso pasa
donde ahí comienza la disyunción y donde tenemos el cambio de sección, porque en este caso tenemos que al inicio de esa estructura ternaria, los primeros dos tiempos corresponden a un compás compuesto, es decir, vamos a tener 3 y 3, que en este caso serían 6, y al final el tercer tiempo van a ser las dos corcheas que ya son la anacruza de la siguiente sección, porque hay un cambio de compás a un compás regular. Ahora, la proporción que se alcanza a ver muy chiquito ahí, de 4 a 3, esto es porque la primera arista abarca el anticipo de esa anacruza anticipada, de ahí que no sea regular, no sea 3 a 3, sino sea 4 a 3, y finalmente el último tiempo, que son las dos corcheas de esa anacruza. Entonces, continuamos. Ahora bien, aquí de lo que se trata es de analizar cómo funciona la mentana. Entonces, en la primera aparición de ese motivo, lo que vemos en la reducción es la parte media, la melodía, luego aislados los motivos de la mentada y finalmente el acompañamiento de los ostinatos. Entonces, la presencia del primer motivo realmente no tiene ninguna trascendencia a nivel de forma y de ritmo, porque es regular, es decir, queda con la métrica, queda con las unidades formales, pero ya la presencia de su repetición en la versión del cuatrillo, ahí sí ya tiene implicaciones. Entonces, lo que están viendo hasta abajo es cómo se representa ese cuatrillo y ese tresillo con las líneas punteadas orbitando la métrica regular. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo vemos con más detalle, con las famosas flechas guía, donde indican las que están condensadas son cómo va la métrica, digamos que normal, o de la división de tres corcheas, y cómo va interactuando con el cuatrillo, justamente abarcando el silencio, de ahí que todo sea punteado, a diferencia del tresillo, donde sí tenemos una línea condensada y lo demás son líneas punteadas. Vamos a la siguiente. Entonces, así es como se vería todas las gráficas ya del final completo, con el inicio de un pasaje que pareciera cadencial. Aquí sí me voy a levantar tantito. Sí. Esto está comenzando justo después del silencio, en este punto. Es el compás 1952 que está por acá. Y abarca hasta lo que vamos a escuchar, hasta el final, que es aquí en el cambio de sección. Entonces, ¿escuchamos? Sí. Entonces notamos cómo incluso cambió, o sea, de una distribución mayoritariamente cuaternaria en 12 octavos a la siguiente sección, que ya es un compás, puede organizarse como un compás de 4/4, que es lo que vemos hacia el final. Y es una disyunción importante porque aunque pareciera ser un cambio a través de una cesura de la primera sección a la siguiente, notamos que rítmicamente todavía hay una conexión desde la organización temporal de la métrica. Entonces, los procesos de fragmentación, movimiento y disyunción están soportando la percepción de yuxtaposición, discontinuidad e incongruencia como los indicadores de ironía en la música. Y además el uso de cómo usa el motivo de la mentada extiende la noción de un doble significado, porque ahora al transformarse de un elemento alineado con la métrica hacia otro que reta esa métrica, es como resume los cambios de función que experimentan los demás motivos coloquiales durante la exposición. Siguiente diapositiva. Ahora sí, como conclusión.
Entonces, he encontrado que los procesos están funcionando como bisagras entre las transformaciones de estructuras temporales con los criterios estilísticos de percepción de ironía y además con el significado de las unidades culturales. También que la ambigüedad y la disrupción se normalizan a partir del sustento de estructuras temporales con un orden jerárquico profundo que implica la conjunción y disyunción incluso dimensional. Como resultado, hay dos líneas de significado que sí están conviviendo pero no se interconectan en una ensambladura diversa. Lo que queda pendiente y lo que estoy haciendo en este momento es el análisis de Colorines, que es otra obra considerada irónica y que usa collage. Esta es de 1932 y voy a hacer una comparación entre Colorines y Janitzio como parte de mi tesis doctoral. Y también lo que estoy trabajando es la relación y discusión ya con variables del contexto estético de la época. Entonces, eso sería todo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ahí está, bueno, mi correo, que no se distingue muy bien por el color, pero es lisetchap@gmail.com. Si tienen alguna duda o comentario, se lo pueden preguntar al maestro Rodolfo Obregón. Y la siguiente diapositiva son todas las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lisette. Bastante completo toda tu charla, es súper interesante. No sé si podemos pasar a la parte así, si hay comentarios de los chicos, de nuestros asistentes por Zoom. Si alguno tiene algún comentario, también podría abrir su micrófono y preguntar o comentar algún tipo de detalle o preguntarle a la maestra sobre algo. Sí, Tlacalae, por favor. Hola maestra, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ahora. Oye, primero que nada, muchas felicidades. Qué impresionante y qué gráficas tan bonitas. De Muchas verdad gracias. que ha sido muy bonito verlas. Y pues nada, me ha parecido una manera visualmente muy extraordinaria de ver esto que comentabas al inicio, ¿no? Que es esta idea de todo el ritmo y cómo lo puede manejar Silvestre en la pieza, ¿no? Entonces, primero que nada, quería de verdad felicitarte, me ha parecido muy extraordinario y muy bonito. No es que en realidad tenga una pregunta muy académica, más bien son como preguntas de colega a colega. Sí, sí, adelante. Eh, te quiero preguntar, porque hay varias partes que no sé si me quedaron a mí muy claras. La primera tiene que ver con el sistema de intervalo generalizado que estás utilizando. Entiendo que estás utilizando el hipermétrico, 12 octavos, o sea, como si tuvieras un módulo de 12. ¿Esa sería tu familia o lo he malentendido? Sí, no le estoy trabajando por módulo 12. Nada más Ok. justamente las identidades métricas, pero abriéndolo a que puede ser 12 octavos, 4 cuartos, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, cuando haces la relación de transformación en el que este ritmo se expande o se disminuye, ¿lo haces por medio del mismo sistema o tienes dos sistemas que están trabajando en conjunto? Sí, son dos sets que están en conjunto. Súper, ok. Viendo las imágenes, me he morido, y aparte porque lo has comentado tú en el sentido de palíndromo, ¿no? Y esta sería ya mi última pregunta para permitir que alguien más pueda hablar. Eh, Comentabas tú esta relación de palíndromos y de disyuntivas que hay en el ritmo. ¿Has encontrado alguna suerte de isomorfismos en el ritmo o algún patrón que pareciera, perdón, lo corrijo mi parte, o has encontrado algo que pareciera como una tendencia de revueltas de manipulación del ritmo durante Janitzio? Sí he encontrado una tendencia a la fragmentación, o sea, lo que mostré acerca de la transformación, o el proceso de movimiento, de que va de 4 a 3 a 2, sí lo repite en otros temas, Súper interesante. en otras secciones de Janitzio. Bueno, súper interesante.
de verdad muchas felicidades, ¿eh? Muchas Ay, felicidades. muchísimas gracias, Laca. Un abrazo. Abrazo. Muchas gracias, Tlaca. Muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más, Creo que hay una pregunta. maestra, por favor, adelante. Ella es Ángela, es licenciada en educación musical. Ah, órale. Es que ella salió de educación musical. Sí, soy egresada. Pues yo tengo una pregunta, mencionaba acerca de, órale, precioso, de que Silvestre usa mucho el cortar y de lo que se espera de una frase o de un fragmento, él hace algo totalmente contrario, ¿no? O hace algo inesperado. Eso tendrá, o sea, no sé si lo he encontrado y quisiera saber, algo que ver quizás con su personalidad, o no sé si exista de pronto algún contexto familiar de él que pueda ayudar como a decir, ay, él era de tal forma o alguna carta, por eso es que está como esta parte adentro, ¿no? De sus composiciones, porque menciona que las tareas posteriores va a realizar otra obra, ¿no? Sí, colorines. Ajá, no, también son de la misma época, prácticamente. Se llevan 4 años. Ajá, Las sí, dos o sea, obras. están muy cerca. Sí, sí. Entonces, pues supongo que si hablamos de los años, es una época muy parecida, pero quizás en esta parte de la ironía, del juego, pueda tener algo más personal, un trasfondo más familiar, o de vivencias de pronto del compositor por esa parte musicológica que quizás puedan ayudar, no sé si las he encontrado. Sí, si podemos ir a la primera diapositiva, porque si no es ya gratis esa fotografía, justamente. Sí, porque a lo mejor, bueno, yo me puse Sí, a pensar que adelante. cartas o de pronto algún familiar o algo que haya escrito acerca de la propia vida del compositor, como para que digamos, ay, esa ironía viene de él, ¿no? Sí, bueno, hay de hecho una publicación acerca de la familia Los Revueltas, porque sí, son toda una familia de artistas. Sí, claro. Y además hay que entender que Silvestre Revueltas era muy cercano a su hermano Fermín Revueltas, quien era pintor y de un movimiento conocido como el estridentismo. ¿Alguien ha escuchado de ese movimiento? Sí. ¿Qué saben de ese movimiento del estridentismo? ¿Y saben de la relación con Jalapa? ¿No? Sí es oficial, ¿no? Que es Estridentópolis. Sí. Y dentro de la averiguación de esta estética está el uso del humor, del nihilismo. Entonces, sí, la ironía es algo que está en el aire, no nada más del estridentismo, dentro de todas las vanguardias. Entonces, desde luego que es parte del espíritu artístico, digamos, de la época. Y ya dentro del mismo núcleo familiar, sí hay una inquietud, pero sobre todo crítica en cuanto a todo el entorno social, también en cuanto a algunas propuestas artísticas. La misma, creo que ahí sí, a lo mejor aquí el maestro Barceló podría informar un poquito más acerca de la vida de la hermana Rosaura, quien fue actriz, me parece, que ella protagonizó una película que se tachó de comunista. Entonces ella fue censurada en Estados Unidos y en otros países y casi que tuvo que hacer su vida en Alemania. Entonces sí hay un contexto que podríamos hablar de crítica mezclado con expresión artística y con humor. Entonces es parte justamente de la averiguación dentro del entorno estético de la época y cómo vamos a conectar estas observaciones analíticas con esa información del contexto, que claro que es importante. Sí, sí. No, claro. A ti. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Alguna observación? ¿No? Felicidades. Muchas gracias. Un trabajo muy pesado, muy laborioso, pero está yendo bien. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta, bueno, ahorita tal vez algo de lo que decía Tlacaelel, pero ¿no te dio la tentación de tratar de encontrar regularidades más que irregularidades a veces en lo que estás identificando analíticamente? Y sobre todo, a lo mejor esto es un prejuicio, ¿no? Pero tratar de ver
que a lo mejor la pieza obedece a ciertas regularidades que están escondidas en el irregular. Es que es justamente lo, yo diría que mágico, o sea, de cómo se normalizan ciertas cosas, que ya la aparente espontaneidad ya, si bien es parte de generador de ambigüedad y de irregularidad, pero ya es algo que esperas, te normalizas a que no va a ocurrir de la misma forma. Entonces, que por eso no hay tantos ejemplos de la recapitulación más que el inicio, porque ya la recapitulación sí es un poquito más regular, pero realmente después de que tu oído se acomodó, digamos que a este contexto en la exposición, pues ya no se extraña tanto, además de que los ostinatos son muy reveladores en ese sentido. Ahora, como dices, esa como añoranza de la regularidad o de la simetría, la estoy viviendo pero con el análisis de colorines, que sí es una obra impactante, es muy padre, pero muy fragmentada. Tiene una orquestación que es puntillista, entonces, y aparte está usando polirritmia y los hipermetros ya son compases de amalgama. Entonces ahí sí ya empieza a ser más interesante por el reto, pero lo dices, dame una señal para poder marcar el hipermetro de una manera más convencional, pero es parte de la propuesta estilística. Gracias. Me llama la atención cuando dices que es más interesante y luego a veces uno tiene miedo de decir esto es más interesante porque quizás es más complejo en algunas cosas. Hay un método que estamos llevando, todavía no lo llevan ellos me parece, pero es de Michel Merriot, el saxofonista y pedagogo, que habla de equivalencias, todo su solfeo es sobre equivalencias y lo decidimos poner justo por eso, porque hay un problema de repente con los alumnos de solfeo cuando están empezando, el hecho de tenerle miedo a las equivalencias en ese sentido, que tiene que ver también con algunas cosas transformacionales del ritmo en sí mismo. Y yo siempre les digo, bueno, esta lección, la que viene, va a ser más simpática que la anterior. Y ya ellos ya saben que lo simpático tiene que ver no con que sea más simpática en sí mismo, sino que es más compleja, ¿no? Ahorita me llama la atención que esto se vuelve un poquito más interesante por esto y por eso, pero probablemente te refieras a que lo interesante que viene la complejidad misma de él. Sí, yo lo digo, o sea, desde un nivel completamente subjetivo en cuanto a reto, o sea, y no por demeritar que lo demás no sea interesante. Sí, eso está muy bien. Sí, vicios de la expresión. Pero está padre, sí, me gusta. También te recomiendo simpático eso. Sí. Bueno. ¿No? Muchas gracias, maestra Liz, por todo, por estar aquí. Pues esta es tu casa, tú sabes que aquí es tu casa cuando quieras. Eres bienvenida. La maestra Lizeth va también a dar una charla en el seminario de música coral el viernes. También por si a alguien le interesa, probablemente podamos transmitirla, no sé, Tlaca o tus alumnos o Antonio. Vamos a estar a la 1 en el Salón K y vamos a hablar, bueno, ella va a hablar sobre algunos aspectos interesantes del análisis con los alumnos de maestría de la maestría en dirección coral, y creo que hay 2 alumnos que van a estar de interpretación colaborativa, pero entonces ahí vamos a estar, es el comercial que les dejamos, y bueno, pues la despedimos con un aplauso enorme.